a quedar acá porque voy a apoyar al hermano Gustavo en una alabanza. Y el que la sepa me puede acompañar. Y la vamos a cantar todos. Pero no obstante, antes de cantar la alabanza, procuro mantener una característica personal, que es leer un versículo bíblico que apoye y respalde aquello que cantamos o alabamos, ¿verdad? Y se encuentra en Apocalipsis 5, 1 al 5, y dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, y ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria, Señor. Y aquel que pueda acompañarme con el cántico, que lo haga. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús. Aleluya. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Una vez más. Eres digno de abrir Los sellos. los sellos, Señor. Eres digno. Eres digno de abrir Los sellos. los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Una vez más, hermano, eres digno de abrir Levanta tu voz. los sellos, Alabanzas para Él. Señor. Para Él. Eres digno de abrir El único. los sellos, Señor.
porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eleve su voz. Gloria a Dios, gloria a Dios. Una vez más, hermano, eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. No se canse de cantar al Señor, porque en el cielo va a pasar diciendo: Santo, 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 al que ha vencido el león de la tribu de Judá. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, Que gloria. Dios le bendiga, hermano. Meditemos en la letra porque es palabra de Dios. Y una de las cosas que procuramos hacer que lo que cantamos sea respaldado por su palabra. Hermano, le estoy invitando a abrir sus Biblias en el capítulo número 53 de Isaías. Si viene prestando atención, estamos muy recurrentes con el capítulo 53 de Isaías, ¿verdad? Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Cuando encuentren el pasaje, hermano, ya me dicen y proseguimos. Amén. Voy leyendo capítulo 53 de Isaías y dice lo siguiente: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él
y afligido, mas no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de sus almas y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las inquietudes de ellos. Hermanos, se dice que Isaías 53, del 1 al 11, es un pasaje que es espectacular para presentar el Evangelio a alguien. En Isaías 53:3 y verso 4 vemos que el siervo ocupa el lugar de los demás. 2. En Isaías 53:3 vemos también que este siervo ha sido despreciado y desechado por los hombres. 3. En Isaías 53:6 podemos observar que este siervo cargó sobre sí el pecado del mundo. 4. En Isaías 53:6, parte B del versículo, y verso 10, podemos ver la obra de este siervo sufriente. Ha sido por la determinación soberana de Dios. 5. Isaías 53:7 y 8 podemos ver que la obra de este siervo, o sea, la obra de redención, ha sido angustiosa. 6. En Isaías 53:9 vemos que este siervo ha sido sepultado con los impíos. 7. En Isaías 53:11 podemos observar cómo por la obra del siervo sufriente pueden ser justificados muchos pecadores. O dicho de otra forma, todos aquellos que se amparan en su obra. Aquí en Isaías 53 tenemos una secuencia para poder nosotros evangelizar. Hermanos, es la progresión que hizo Jesús en la obra de la cruz. Usted ve Isaías 53 y puede ver todos los pasos que Cristo hizo hasta llegar a la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué pasaría si a nosotros nos dan para leer Isaías 53 y desconocemos la obra de Jesús en la cruz, y además de esto no tenemos el Nuevo Testamento? Es una pregunta. Ahora, ¿qué pasaría si a nosotros nos dan para leer Isaías 53 y desconocemos la obra de Jesús en la cruz, y además de esto no tenemos el Nuevo Testamento? ¿Qué haríamos? Yo llamaría a Felipe. Hechos 8:26 al 35. Hechos 8:26 al 35. Lo voy leyendo. Y dice así, Hechos 8:26 al 35. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, porque el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar,
volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Hermanos, ¿qué ministerio tenía Felipe? ¿Cuál era el ministerio de Felipe? Evangelista. Evangelizaba, comunicaba el mensaje de Cristo, que murió y resucitó. Y como evangelista, Felipe siempre estaba atento a lo que Dios decía. Así también todos nosotros tenemos que estar atentos y dispuestos al servicio de Dios. Aquí Dios, por intermedio de un ángel, le habló a Felipe. Este mensajero celestial le dice a Felipe que descienda, que vaya al sur, a Gaza. Esta ciudad de Gaza había sido destruida en el año 93 a.C. Aunque había sido reedificada, pero aún habían ruinas por todos lados. O sea que la frase final del versículo se refiere a las ruinas, diciendo: el cual es desierto. El cual es desierto. Desierto que le era ciertamente, pero que también allí estaban las ruinas de la antigua ciudad de Gaza arruinadas. El ángel le dice a Felipe: anastesi, que significa levántate. O sea, que Felipe tenía que prepararse para ir hacia Gaza. No era solamente salir caminando, era prepararse para ese viaje. El ángel le marca el camino a Felipe de Jerusalén a Gaza. Felipe tenía que pasar por la zona de elevaciones, o sea, montañosas, bajo Judea, para luego ir al oeste en dirección al mar, en donde estaba situada la ciudad de Gaza. Esto usted lo puede ver con la geografía y los mapas que están al final de la Biblia, que casi no se observan, están allí en la Biblia. Para ir a Gaza desde Jerusalén habían dos caminos, pero el ángel del Señor le indica el camino, escuche con atención, más inhóspito para ir a Gaza. Hermanos, no solo Felipe tenía que tomar el camino más inhóspito, más difícil para ir a Gaza, sino que lo debía hacer con otra condicionante. O sea, debía de ir desde Jerusalén a Gaza, escuche con atención, al rayo del sol. Y usted dirá: ¿por qué esto? ¿Por qué al rayo del sol? Ahí va el dato, hermanos. El término, la palabra sur, que está aquí, significa al mediodía. Es el término mesembrián, que de ahí, si nosotros prestamos atención, la palabra Mesopotamia, entre dos ríos, meso medio, entre dos ríos, Mesopotamia, dos ríos, entre medio. Y acá dice mesembrián, al mediodía, entre la mañana y la tarde. Felipe va a Gaza cuando el sol aprieta, cuando el sol quema. Así
hermanos, Dios da las instrucciones necesarias para que Felipe se encuentre con una persona que está necesitando a Cristo. Y es Felipe quien se lo tiene que presentar. ¿Cuántos de nosotros buscamos el clima, el momento preciso para hablarle de Cristo a alguien? Hoy no puedo, será mañana. Y quizás mañana sea demasiado tarde. El Señor hoy nos habla. Verso 27 dice, entonces, Él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Felipe con prontitud obedeció y se levantó y fue hacia Gaza. Y por el camino Felipe se encuentra con un hombre de Etiopía. Este hombre era de raza nubia. ¿Qué es eso? Negro. Este etíope era un eunuco, o sea que era un hombre castrado. Y este hombre servía a la reina de Etiopía, Candace. La sede del reino de Etiopía estaba ubicada en la isla de Meroe, en el río Nilo. Hoy vamos sacando datos, otras informaciones extras. Hermanos, al monarca, al rey de Etiopía, se lo consideraba como el hijo del sol. Entonces al rey se consideraba muy elevado como para hacer tareas de administración de un reino. Entonces, ¿qué hacía el rey? Delegaba a otros esas funciones. Y de aquí el eunuco etíope cumple esta función de administrar. Así que el cargo de este funcionario era un cargo elevado. ¿A qué vino el etíope a Jerusalén? Pues vino a adorar. O sea que este hombre conocía de las Escrituras. La ley indicaba que en algunas de las fiestas solemnes debían ir a Jerusalén y este hombre emprendió un largo viaje para ir al templo a Jerusalén. Pero este hombre solo podía entrar al templo en el patio de los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué podía entrar solamente al patio de los gentiles? Pues dice Deuteronomio 23:1, dice lo siguiente: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. O sea que, por la lógica humana, este hombre etíope no tenía ningún derecho a las promesas de Israel. ¿Y ahora qué sucede? ¿Qué sucede ahora? Pues la gracia divina, la gracia de Dios, la misericordia de Dios le va a hacer llegar el precioso evangelio de la salvación a través de el evangelista Felipe. ¿Qué se va a producir a partir de aquí? Pues una ruptura con el sistema legalista de aquellos judíos. La iglesia debe de presentar la gracia de Dios en Jesucristo, que es libertad, no legalismo. Verso 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Este etíope en su carro estaba leyendo al profeta Isaías. Quizás trajo o compró aquellos libros. Aquellos libros eran muy caros, muy costosos, pero él tenía dinero como para comprarlos. Hermanos, en las mismas sinagogas, para tener un texto bíblico, muchas veces tenían que hacer colectas para poder comprarlos. Aquellos libros eran los tesoros de las sinagogas y los tenían bajo llave, porque eran muy caros conseguirlos. Por los copistas copiaban todo a mano. La facilidad que tenemos de tener hoy un texto bíblico y no lo leemos. Ahora, este etíope contaba con dinero para comprar los libros que quisiera y en esta ocasión consiguió el del profeta Isaías. Hermanos, en aquellos tiempos la lectura se hacía en alta voz, de forma que Felipe escuchó e identificó la porción de las escrituras que leía este hombre etíope.
Verso 29 dice lo siguiente: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora es el Espíritu Santo quien le dice a Felipe qué hacer, ya no el ángel. El Espíritu le ordena a Felipe a que se acerque al carro y que se junte al lado de él carruaje. O sea, que Felipe vaya por el camino junto a aquel carruaje. Verso 30 dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué pregunta? Si agudizamos el oído. Pero, ¿entiendes lo que lees? Hermano, es muy probable que el carruaje fuera lentamente. Es probable que quien conducía el carruaje lo hiciera así, de esa forma, para que el etíope pudiera leer. Así que Felipe quizás corrió y se juntó en el camino al carruaje y le interrumpe la lectura al hombre etíope haciéndole la siguiente pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Hermanos, aquel hombre eunuco comprendía y entendía la literalidad de aquellas palabras en el libro de Isaías. Pero Felipe le formula aquella pregunta: ¿entiendes lo que lee? Por el sentido de aquello que el hombre etíope estaba leyendo. Hay una diferencia entre la literalidad de la Escritura y el sentido que ellas proclaman. Verso 31 dice: él dijo, o sea, el etíope, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Qué bueno sería los cristianos tener esta actitud de: no sé esto, ¿me podrías explicar? ¿Me podrías enseñar? ¿Me podrías mostrar? Con ruego lo hizo este hombre. Y era una persona acaudalada. La soberbia podía inflarlo, sin embargo él se humilló. Hermanos, aquel eunuco reconoció que no podía comprender el significado de aquella escritura de Isaías sin la ayuda de alguien. Humildad. Aquella necesidad de entender y de comprender aquello que leía eliminó las diferencias sociales entre el hombre etíope, tesorero de Etiopía, y un Felipe pobre. Este humilde judío Felipe, el evangelista, le iba a enseñar a aquel acaudalado funcionario de la reina de Etiopía. Versículo 32. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Hermanos, Isaías, o sea, el rollo, coincide con la profecía mesiánica de Isaías 53, en la que se anuncia la muerte del Mesías en la obra de redención. Hermanos, cuando usted lee la profecía de Isaías, capítulo 53, no se ve un hombre que identifique a aquel siervo sufriente, sino que hace referencias genéricas. Y es esto lo que hace que el eunuco etíope tenga dificultades para identificar de quién es que habla Isaías. Era difícil que alguien, antes de la revelación personal de Jesús, de su enseñanza, de su muerte y de su resurrección, pudiera identificar al Mesías que está dispuesto por Dios para reinar con el siervo doliente que habla el profeta Isaías. Hermanos, era difícil identificar. Para nosotros se hace fácil porque tenemos el Nuevo Testamento y toda la historia hacia el pasado. Pero para ellos no era tan fácil. Veamos qué dice Primera de Pedro 1:10 al 11, y dice lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación.
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los que profetizaban mismos miraron, será este, aquel, el otro. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, entonces tenían que estar observando quién podría ser. Cuando se le hizo presente Jesucristo, con todas las obras que hizo de resurrección, sanar leproso, resucitar a Lázaro, lo vieron, lo rechazaron. Y eso fue un rechazo voluntario, no por ignorancia. Ahora aquí Felipe bien sabe de quién es que habla el profeta Isaías. Porque Felipe ya conocía al Señor. La porción de Isaías anunciaba el arresto y todo lo que pasó con Jesús hasta la crucifixión para luego volver a la vida. Isaías 53 habla de la noche oscura. ¿Sabe que se dice que Isaías 53 es una fotografía, es una foto, una imagen de la crucifixión? Usted lee Isaías 53 y es como que ve una foto de toda la obra que hizo Jesús para darnos salvación. Hermanos, ¿qué pasó cuando Jesús nació? Pues Jesús es la luz del mundo. Y cuando Jesús ingresa a la historia de la humanidad, pues una estrella brillante anunció el nacimiento de Jesús. Mateo 2:2. Pero cuando Jesús asumió morir por los pecados del mundo, es lógico que el sol brillante se extinguiera para dar paso a las tinieblas. Las tinieblas rodearon la cruz en el Gólgota, pues por causa de nuestros pecados, el juicio de Dios recayó sobre Jesús. En este momento, Jesús, suspendido en la cruz, entre la tierra y el cielo, muestra el rechazo de los hombres y el desamparo de Dios. Este es el trago amargo que Jesús bebió por usted y por mí. Quedar suspendido allí en la cruz, dar su vida, su sangre. Fueron estas 3 horas de tinieblas las que el Salvador sufrió para darnos salvación y vida eterna. Verso 33 dice, estamos en Hechos 8, verso 33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hermanos, en el arresto de Jesús se aplicó toda la injusticia posible. Fue tanta la injusticia, la maldad, que lo condenaron a muerte. Mateo 27-28 nos dice que fue por envidia que entregaron a Jesús. Pues Jesús enseñaba la palabra de Dios y los que tenían que enseñarla no lo hacían. Jesús hacía milagros. ¿Quién más podría hacer milagros? Envidia. Por eso lo crucificaron. Hermanos, la envidia produce un deseo contrario al hacer el bien. Hermanos, era la envidia la que cegó a los líderes religiosos de la nación de Israel. Por eso enviaron a Jesús hacia la muerte. Alguien dijo que no hay nada más peligroso que ser el objeto de la envidia de alguien que tiene alguna autoridad. Lo leo otra vez. No hay nada más peligroso que ser el objeto de la envidia de alguien que tiene alguna autoridad. Como tiene autoridad superior que usted, le hace la vida de ¿cómo que se dice? Oscura. A cuadrito, exactamente. Los líderes religiosos tenían el poder como para enjuiciar a Jesús y conducirlo hasta la muerte. Y fue lo que hicieron. Estos los líderes han sido homicidas, pues han matado al autor de la vida. De la tierra de los vivientes, la vida de Jesús se quitó. Sigue diciendo el texto, prosigue citando a Isaías 53:8, diciendo, mas su generación, ¿quién la contará? ¿Quién la contará? Es una pregunta.
Hermanos, como resultado, como consecuencia de la muerte del Señor y de su resurrección como raíz de tierra seca, como dice Isaías 53:2, brotó nueva vida. Jesús ha resucitado y porque Él vive, nosotros también viviremos eternamente. ¿Comprende esto? ¿Comprendemos? Hermanos, la iglesia es el resultado de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Su generación es incontable, pues es la iglesia comprada a precio de sangre. Su generación es incontable. Son todos los salvos por Jesús. Son todos aquellos que se amparan bajo la obra expiatoria de Jesucristo. Es por esta muerte y muerte de cruz que somos salvos y que alcanzamos el perdón de pecados. Y cuando Jesús resucitó, Él hizo posible la justificación delante de Dios, proporcionándonos conjuntamente con toda su obra redentora el regalo de la vida eterna. Hermanos, el etíope eunuco le entregó al evangelista Felipe la mejor posibilidad de presentarle el evangelio. Y Felipe le presentó el evangelio, no perdió la oportunidad. Versículo 34 dice: respondiéndole eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. A este hombre etíope había una pregunta que lo estaba inquietando. Y qué bueno que sean preguntas que a nosotros nos inquieten también. Eso puede mover nuestra vida y nuestro cerebro a escudriñar su palabra. Él quería saber de qué persona hablaba aquel texto de Isaías. Así que rompiendo el silencio, le preguntó a Felipe. Y Felipe le respondió: ya que todo lo que Isaías dice del siervo sufriente, lo vivió, lo padeció, lo experimentó el mismo Señor Jesucristo. Así que estos pasajes de Isaías 53 son los pasajes que vienen como anillo al dedo para evangelizar. Y así lo hizo el evangelista Felipe, presentándole el evangelio a aquel hombre. Verso 35, ya llegando al final. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, o sea, desde Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. No le anunció cualquier evangelio, el evangelio de Jesús. Hermano, Felipe no pierde el tiempo, desde la misma escritura de Isaías comienza a evangelizar al eunuco. Que Cristo fue quien ocupó el lugar del castigo que nosotros merecíamos. Que el pueblo despreció y que rechazó a Jesucristo. Que Jesucristo fue quien en su cuerpo cargó voluntariamente el pecado del mundo. Que fue Dios mismo quien estableció y determinó este plan de salvación. Que Jesús sufrió y que esta obra fue de mucha angustia. Felipe le habló al etíope de que el justo e inocente Jesús fue sepultado con los impíos. Y Felipe le habrá dicho a este eunuco etíope que por la obra de Jesucristo, todos aquellos que en la obra de Jesús se amparan pueden ser justificados. Hermanos, el texto de Isaías 53 para el hombre de Etiopía eran oscuros, pero que Felipe, con la guía del Espíritu Santo, se los iluminó y comprendió que Jesús era el Salvador del mundo, que Jesús y su obra en la cruz era el cumplimiento de la profecía. Felipe, el evangelista, predicó, anunció el mensaje cristocéntrico. ¿Y el resultado qué pasó después? Llegamos hasta acá. El mismo etíope pidió: quiero bautizarme, porque entendió el mensaje. Hermano, quiero compartir con ustedes, hasta acá el mensaje, un cántico que es de Isaías 53. Gracias, Señor. El que me pueda acompañar, que lo haga. Cual renuevo subirá delante de Jehová,
raíz de tierra seca, en su bondad perfecta, no hay parecer en él con el cual engañar, ni atractivo ni hermosura, ni atractivo ni hermosura. Ciertamente llevó en él nuestro dolor y enfermedad, sufrió nuestro castigo, sirviéndonos de abrigo. Por nuestra rebelión, molido fue el Señor. Sus llagas nos curaron, sus llagas nos curaron. Despreciado él, varón de mil dolores, dolor de mil amores, amor del ungido de Jehová, Jesucristo el Salvador. Cual renuevo subirá delante de Jehová, raíz de tierra seca, en su bondad perfecta, no hay parecer en él con el cual engañar, ni atractivo ni hermosura, ni atractivo ni hermosura. Ciertamente llevó en él nuestro dolor y enfermedad, sufrió nuestro castigo, sirviéndonos de abrigo. Por nuestra rebelión, molido fue el Señor. Sus llagas nos curaron, sus llagas nos curaron. Despreciado él, varón de mil dolores, dolor de mil amores, amor del ungido de Jehová, Jesucristo el Salvador. Hermanos, que Dios les bendiga. Que